Pues Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos esta tarde, noche, ¿verdad? Creo que Dios tiene algo especial para nosotros esta noche. Y dice el Señor que donde estamos dos o más, aquí está Él. Y yo lo creo que Él está aquí. Siempre lo he creído, que siempre va de mi mano, y siempre he creído que Él está con nosotros. Y al Señor le agrada que vengamos a alabarle y bendecir su nombre, hermanos. Y también qué bendición venir, ¿verdad? Yo sé que cada uno de nosotros estamos cansados, pero qué bendición venir a la casa del Señor, a alabarle, porque aquí agarramos fuerzas, ¿verdad? No dejemos de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Gloria a ti, Señor. Voy a leer en Salmos, vamos a ir al Salmo 113, dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. A eso vinimos, hermanos, a alabar al Señor. ¿Okay? Así que prepare sus corazones para lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Padre bendito, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, que tú dirijas, Señor, servicio, Señor. Unge los labios, Señor, del pastor, Señor, Fernando. Y te pedimos en este momento, Señor, por el hermano Gregorio, Señor, para que tú, Señor, lo sanes completamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Ponnos un corazón, Señor, agradecido, Señor. Un corazón, Señor, como el tuyo, Señor. Gracias, Padre bendito. En tus manos hemos puesto, Señor, este servicio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria, Señor. Y a lo que hemos venido, hermanos, a alabar al Señor. Usen sus manos, usen sus pies, usen sus labios. No se avergüencen. Al Señor le agrada. Por el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos vida. Gloria al Señor. Este canto en la cruz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Me hirió el pecado, fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Una vez más en la cruz, lo primero vi la luz y
angustias de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gloria a ti, Señor. Amén. Gloria al Señor, amén. Amén. Gracias por ese sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Dice el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Qué precioso es confiar en el Señor sabiendo que Él es nuestro todo. Todo lo que recibimos viene y procede de Él. Amén. Y este canto me encanta, un canto muy antiguo. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Me equivoqué de canto. Es ok. Perdón, hermanos. ¿Alguien más empiece? Yo, No, es que yo estoy aferrado a cantar este canto y es otro canto. eso. ¿Cómo va? Oh, ok, Jehová es mi pastor. Ok, perdón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él cuida de las aves y al lirio viste así. Él cuidará de mí, nada me faltará. Nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él cuida de las aves y al lirio viste así. Él cuidará de mí, nada me faltará. Nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él cuida de las aves y al lirio viste así. Él cuidará de mí, nada me faltará. Nunca, nunca Cristo me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura y en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, Señor. Él es en majestad. All right. Qué precioso, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos poner a Dios en el mismo nivel. Pensamos que Él piensa como nosotros pensamos. Y hay algunos pastores muy conocidos. Oí a un pastor muy conocido que estaba platicando cómo él estaba dando consejo a Dios. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu idea, lo vamos a hacer así. Y los hermanos ahí comiéndoselo todo, muy a gusto. Esa es una blasfemia, porque dice, ¿quién puede ser su consejero? ¿Verdad? Seguro que nosotros no tenemos consejos para Dios y que nuestras ideas sean mejores. Y a veces necesitamos saber que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Y su majestad es tan grande, dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Y
en este día estamos humillados delante del Señor, Amén. sabiendo que Él es majestad. Aquí estoy, humillado ante ti, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sé que soy un pecador, más limpio por tu sangre, Señor. Yo sé que mío es tu grande amor que diste tú por mí, regalo celestial. Te podemos cantar. Tu gracia me encontró y me salvó, destruido pero vivo en tu amor. diste tú por mí, regalos celestial, majestad.
majestad. Majestad, majestad, tu gracia me encontró y me salvó, destruido pero vivo en tu amor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre bendito. El autor de este canto dice: aquí estoy, Señor, sé que tu anhelo soy. Y la realidad es que Dios quiere tener una relación con su creación. Amén. Y dice: porque yo te he amado con un amor eterno, y por amor he prolongado misericordia. Qué precioso, ¿no? Y qué atrevido el que escribió este canto, porque dice: sé que tu anhelo soy. Qué precioso que Dios quiere tener una relación con nosotros. Perfume a tus pies. Este canto me encanta, lo oí hace unos 4 o 5 meses y me encantó. Y dije: tenemos que cantar este canto en la iglesia, y me di cuenta que ya lo sabían. Yo pensaba que iba a sorprender al equipo de alabanza, pero no. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no
puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y todo lo que me has dado, tu sangre por mí, por llevar mis pecados. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Un perfume a tus pies. Gloria a ti, Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Señor, en este día te damos gracias por tu amor, por este tiempo que hemos tenido de poder alabarte, Señor, de poder venir a este lugar y darte toda la honra y toda la gloria, Señor. Ahora háblanos en este día por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. Pues como nos hemos dado cuenta, nuestro hermano Gregorio está enfermo y queremos seguir levantándolo en oración, sabiendo que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y que Dios lo puede sanar. Y en él me habló y me dijo, se oía bastante mal, bastante ronco, y me dijo que si pudiera dar el estudio en esta tarde, y le dije que sí, con mucho gusto. Vamos a entrar en su palabra en este momento, pero vamos a hacer una oración por nuestro hermano Gregorio, también por todo lo que está pasando en nuestro mundo. Hay cosas tan increíbles y de eso vamos a hablar un poquito, ¿ok? Señor, te damos tantas gracias porque tú nos has traído a este lugar, Señor. Prepara nuestro corazón para oír de ti, oír de tu palabra, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de venir a tu casa y adorar, Señor. Tenemos el privilegio y la libertad, Señor, de levantar nuestras manos y glorificarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más valientes, Señor. Ayúdanos dice tu palabra que no Él no quiere que estemos o estamos calientes o estamos tibios, pero si estamos tibios, Señor, que tú nos vas a vomitar de tu boca. Y queremos ser personas que estamos calientes, que estamos ardiendo, que tu fuego, tu espíritu esté en nuestras vidas, Señor.
Te pedimos por nuestro hermano Gregorio, Señor, que tú traigas completa sanidad, Señor, y que tú, allí en donde él se encuentra, Señor, que tú estés con él, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta tarde el título, y abran sus Biblias a Hechos, capítulo 5, en el verso 27. Y vamos a hablar en esta tarde sobre la política y la religión. La realidad es que dicen que hay dos temas que no se deben de hablar ni discutir entre amigos y familia, ¿verdad? La política y la religión. Y aún sugieren, ¿verdad?, los psicólogos y los consejeros que cuando se junten el día de acción de gracia, dicen que no hablen la política porque todos tienen ideas diferentes, opiniones diferentes, y esto puede causar problemas. Pero aún hay personas más enérgicas, que son aquellos que dicen que la política no tiene ninguna parte en la religión. Y muchos no saben en la historia de los Estados Unidos, muchos no saben que venían los peregrinos huyendo de Inglaterra porque querían libertad de religión. En Inglaterra era la iglesia de Inglaterra, the Church of Britain, ¿verdad? Entonces, ¿qué? The Church of England, sorry. Entonces, vinieron huyendo porque querían libertad religiosa. Y en esos tiempos, fíjense, muchos no saben que pues hubo guerra, ¿verdad? Porque el rey de Inglaterra todavía, de Gran Bretaña, todavía quería tener control sobre los peregrinos. Entonces hubo la revolución, ¿verdad? Y cuando se ganó la revolución, que fíjense que en ese tiempo había un regimiento que le decían el regimiento de las batas negras, porque en ese tiempo los pastores, los predicadores usaban batas negras para predicar en la congregación. Entonces había un régimen de batas negras, se decía el régimen de batas negras, Black Robe Regiment. Entonces lo que pasaba es que estos pastores predicaban en el púlpito los domingos y luego después agarraban su rifle en ese tiempo, ¿verdad? Su musket, su rifle en ese tiempo, y todos los congregantes agarraban sus pistolas y vamos a pelear contra los de Inglaterra, ¿verdad? What did they call them? I forgot. Anyway, the redcoats, ¿verdad? Los sacos rojos, ¿verdad? Y muchos no saben, ganamos la guerra, ¿verdad? Y como si yo estuviera ahí. Ganamos, ¿verdad? Y se hizo la declaración de independencia. Después se formó la Constitución. Y muchos no saben que 40 de las personas que firmaron la Constitución eran pastores. Habían ido al seminario. Eran pastores. Y eso fue el principio de nuestro país. Un país que fue fundado bajo los preceptos cristianos. Y en estos días la realidad es que estamos viviendo en tiempos bastante peligrosos porque la iglesia está siendo atacada en una manera muy sutil. Contra los valores y la moral que nosotros hallamos en la Escritura. Y miramos entonces que esto como que está sobrepasando o quieren sobrepasar nuestros valores y nuestras creencias. Y no es cuestión en este punto, ¿verdad?, que la iglesia debe de salirse de la política, sino que la verdad es que el gobierno y la política se han metido a la iglesia, se han metido con la iglesia, y el gobierno nos ha forzado a estar envueltos en la política. En 1962, una sola mujer, muchos no saben esto, una sola mujer, Madeleine Day O'Hara, sola ella, con su hijo,
quitaron la oración de las escuelas. Y un año después, entonces quitaron la lectura de la Biblia en la iglesia. Y yo siempre he creído que Dios tiene un sentido de humor. Porque lo que pasó con esta mujer es que cuando su hijo, al jovencito que ella usó para quitar la oración de la iglesia, de la escuela, perdón, vino a ser un gran evangelista. Se convirtió al cristianismo y vino a ser un gran evangelista y trajo a muchos a los pies de Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios muchas veces usa la tragedia o la adversidad para mostrar que Él todavía es un Dios soberano y que todavía está en control. Y ha habido un esfuerzo, como les digo, muy grande. El gobierno y el diablo ha usado el temor y el miedo para asustar a la gente. Ha sido muy efectivo. Hay pastores que están ahorita atrás de los púlpitos así como que no, como que sí, como que no. Y es importante que nosotros como la iglesia oigamos verdad, oigamos cosas que a veces están poco feas, pero es la realidad. Por eso el miércoles pasado, cuando les hablé del Talibán y lo que están haciendo, las tragedias, y sigue lo mismo. Por eso nosotros tenemos que saber, nuestros hermanos cristianos están sufriendo no solamente en Afganistán, sino en todas partes del mundo. Y ellos tienen una fe que no los mueve. Y yo a veces me admiro porque yo digo, ¿qué hiciera yo si agarraran a mi esposa y se la quisieran robar, ¿verdad? O llevársela por la persecución si yo viviera en otro país. ¿Qué quisiera yo? Pero Dios nos da la fuerza en medio de la adversidad. Y yo me sorprendo cómo Dios les da la valentía, como les decía del pastor en Afganistán, que decía, nosotros vamos a seguir trabajando por el evangelio, vamos a seguir trabajando para el Señor. En medio de la persecución, Dios nos da la fuerza. Bueno, usted se puede preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la política y con Queremos que abra su Biblia allí en capítulos 5 y vamos a empezar a leer en el verso 27. Y dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Está hablando de Jesucristo. Y respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matáis, y lo colgaron en un madero. Y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento de los pecados, arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, dice la Escritura, ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos. Pero algo muy curioso, tenían miedo. Les quiero decir algo, muchas personas no saben cómo corría el agua en ese tiempo. Lo que pasaba es que los romanos tenían control de Israel. Pero los romanos no se querían meter en problemas y en religión y en insurrecciones y todas esas cosas. Y ellos dejaban que los judíos manejaran su religión. Y la religión judía era una religión, fíjense, política y religiosa. Había leyes y reglas. Y por eso cuando llevaron a Jesús ante Pilato, él no quería nada que ver.
es su religión, es algo que tiene que ver con usted. Nosotros no queremos hacer nada. Entonces, si se acuerdan, Pilato se lavó las manos y dijo: yo no quiero meterme en este asunto, porque su esposa había tenido un sueño y le dijo: no te metas con este hombre. Entonces miramos que los romanos no fueron realmente los que querían crucificar a Cristo. Por eso los mismos romanos decían: no hemos hallado nosotros falta en este hombre, no sabemos. ¿Saben qué? Chicotenlo y déjenlo en paz. Pero lo que pasaba es que cuando golpeaban a alguien en ese tiempo, y no sé si ustedes han visto La Pasión de Cristo. Sí, qué brutal, ¿verdad? Era, porque las personas que eran chicoteadas o golpeadas no podían sobrevivir, morían en el poste, porque les desgarraban toda la espalda y toda la espalda se les abría y desgarraban, y allí mismo en el poste morían. Pero Jesucristo no. Él sobrevivió la golpiza y le dieron 39, ¿verdad? Y no querían quebrar la ley porque nomás le podían dar 39 chicotazos. Entonces, lo que vemos aquí es que ellos tenían control de la política, y podemos decir del gobierno religioso. Y por eso todo lo que pasaba entre la religión judía, este concilio, el Sanhedrin, ellos se encargaban de todo eso. Y entonces ellos fueron los que realmente usaron a los romanos y los métodos que tenían los romanos, porque la muerte en la cruz era de lo más peor, de lo más terrible que podía haber. Y aquí miramos entonces que estas personas les dijeron: ¿qué no les habíamos dicho que no predicaban más de en el nombre de este hombre? Miren, muchas veces hay muchos cristianos y hay muchos pastores que dicen que deben de obedecer al gobierno, porque así, ahí dice en Romanos 13, dice: hay que obedecer al gobierno, porque no hay gobierno que no sea puesto por Dios. Entonces nos pide que oremos por nuestros gobernantes y obedecerlos. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto debemos de obedecer a nuestro gobierno? Los judíos tenían el Sanhedrin como su gobierno, y ya les habían dicho: ¿saben qué? No pueden predicar más. Y dijeron, sigue ahí en el verso 40, que quiero que lo leamos. Y dice lo siguiente aquí: porque un hombre llamado Gamaliel, que era uno de los príncipes de los sacerdotes, les dijo que si era de Dios, no podemos pelear contra Dios. Si no es de Dios, se va a desparramar o se va a acabar todo este movimiento. Entonces, y convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos, el verso 40, y les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Les pusieron una golpiza, los golpearon. Y le dijeron, no los querían matar porque sabían que el pueblo se iba a rebelar. Entonces ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces miramos que estos hombres dijeron: es necesario que obedezcamos a Dios. Entonces, y quiero que me den señal cuando ya me falten como 5 minutos, ok, no me quiero pasar. Y los discípulos no tenían la constitución que los protegiera, pero nosotros sí. Miren, nosotros, la iglesia, más antes el homosexualismo, el aborto, matrimonio entre el mismo sexo, eran cuestiones morales. Entonces, nuestro gobierno se ha metido con nosotros, con la iglesia,
y ha atacado a la iglesia. Y ahora el aborto es algo político, el matrimonio entre el mismo sexo es político, la enseñanza de los transgéneros es político. No sé qué tantos nombres hay para los transgéneros ahora, porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Hay como 100 diferentes nombres, que transgénero fluido y que transgénero pudrido y no sé qué más. Pero hay muchos. Pero fíjense, estas eran cuestiones morales en la iglesia, pero el gobierno se ha metido con la iglesia. Y fíjense, el gobierno ha usado la pandemia para tratar de controlar al pueblo de Dios. Pero Dios ha usado la pandemia para saber quiénes realmente son de Dios, para separar el trigo y la cizaña. Dios lo ha usado. Y miramos, fíjense que muchos, y por eso les digo, en Florida arrestaron al pastor Howard Brown, ¿verdad? Rodney Howard Brown de Florida. ¿Saben por qué? Porque cuando vino la pandemia, él no quiso cerrar su iglesia. Él la mantuvo abierta. Entonces vino el SWAT, vino los policías bien armados, vino hasta un helicóptero y en su casa lo arrestaron. Lo echaron a la cárcel. El pastor en Canadá, el pastor Arthur, más de 20 policías armados en Canadá cerraron el freeway para arrestarlo. Un Calvary Chapel en San José, California, no quisieron cerrar su iglesia y ya llevaban más de $5 millones de multa. Y esto está pasando. Y ¿saben algo? Muchos pastores aquí cerraron la iglesia, pero la realidad es que la orden ejecutiva no era para la iglesia. Curiosamente, ¿saben por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos protege a los cristianos, ya la iglesia. Miren lo que dice la Constitución, la primera enmienda: el Congreso no hará ley para establecer una religión. En otras palabras, en los Estados Unidos no hay una religión oficial. ¿Okay? En México era el catolicismo, en Afganistán la religión oficial es el Islam, ¿verdad? Lo que practican los musulmanes. Dice, no puede establecer una religión ni prohibir el libre ejercicio de dichas actividades, y no puede también quitar la expresión de la prensa y el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y para solicitar y puede solicitar al gobierno la reparación de agravios. Esta es la Constitución. Hay muchas palabras, pero básicamente lo que dice es que la iglesia se puede seguir reuniendo. Y saben ustedes que a todas las personas que arrestaron, que el gobierno arrestó, en California el gobernador demócrata quería que ya no cantaran. Y ahora está trabajando en una ley, por eso lo quieren sacar. Está trabajando en una ley para que si tú no puedes ir a ninguna actividad si no estés vacunado. Y muchas de las iglesias, eso incluye las iglesias, y muchas de las iglesias, y dicen que los afroamericanos, 70% de los afroamericanos no se han vacunado porque no le confían al gobierno. Les voy a decir algo, miren, si usted se vacunó, ok, no me voy a meter en eso. Pero esto sí le voy a decir: el sábado conocimos a un señor que su hijo fue el que estuvo desarrollando la vacuna, ¿verdad? Estuvo desarrollando la vacuna y le dijo a su papá, dice, no te vacunes, porque yo sé lo que está en esa vacuna. Y ahorita no me voy a poner a alegar que si se vacunó o no se vacunó, no, eso no tiene importancia en este momento. Pero lo que le quiero decir es que el gobierno
ha usado la pandemia, ha usado diferentes cosas para tratar de controlar la población. Al pastor Rodney Howard de Florida, el gobierno perdió en la corte. El pastor de Calvary Chapel en San José, el gobierno perdió la corte. ¿Saben por qué? Por la Constitución. Esto es político, pero esto también nos protege, hermanos. Y en San José ya llevaban más de 5 millones de multa. Y en John MacArthur también le quisieron cerrar la iglesia. Y me dijo, yo no voy a cerrar. Ok. Yo no culpo a pastores que decidieron cerrar. Muchos no tenían opción, otros sí tenían y lo hicieron. Muchos pastores hispanos aquí que conozco, porque estoy envuelto con la asociación pastoral, cerraron por miedo. Tenían miedo. Tenían miedo que el gobierno iba a venir, los iba a arrestar y todo eso. Pero todos los pastores que han sido arrestados han ganado en la corte. El pastor de Canadá que arrestaron, que más de 20 policías armados, él está aquí en los Estados Unidos, pero cuando vuelva a Canadá, porque no tienen la misma constitución que nosotros, cuando vuelva a Canadá le esperan 4 años de prisión, porque no quiso cerrar su iglesia. Entonces, el gobierno va a seguir atacando. Hay un pastor en Tennessee que nunca cerró su iglesia y habla fuertemente en contra del abuso del gobierno contra la iglesia. Y lo han amenazado y han hecho tantos que lo van a matar, que van a matar a su familia porque están matando a gente, ¿verdad? Porque no se han cuidado. Este hermano hace 15, yo creo 18 meses, tenía una congregación de 200 personas. Durante ese tiempo, en la pandemia, ha crecido a 1,500. Porque la gente, los hermanos, quieren oír verdad. Saben que nuestra confianza no está en una mascarita que puede usar. Nuestra confianza está en Dios. Lo curioso, el pastor Brown de Florida, lo arrestaron porque no quiso cerrar su iglesia y dijo, me la van a pagar. ¿Sabe qué hizo? Tiene 400 y ¿qué tanto lleva ya? Como 420 días seguiditos que tiene un servicio todos los días. Y Dios está bendiciendo. Y es curioso porque oí a un pastor que dijo, después de la pandemia va a haber un avivamiento muy grande. Y le dije aquí en privado, no le quise decir en persona, no lo quise avergonzar. Le dije, hermano, si usted esperando que llegue un avivamiento después de la pandemia, le digo, ya está muy tarde, Señor, pastor, porque saben que ya empezó un avivamiento. Ya empezó un avivamiento. Y la gente y nuestros hermanos quieren oír verdad. Los temas, como les dije antes, eran de moralidad, eran parte de la iglesia. Ahora el gobierno los ha hecho político. El aborto, la homosexualidad, el matrimonio entre el mismo sexo. Las calificaciones ahora para candidatos muchas veces les preguntan qué es lo que piensan ellos y entonces se basan si van a votar por esa persona o no. Aquí hay una ley y muchos no saben, ¿verdad? Que una niñita de 12 años, si sale embarazada, puede ir con la enfermera de la escuela sin el consentimiento de sus padres, sin el consentimiento de sus padres y agarrar un aborto. Y la traen y la preparan y todo eso, y los padres ni cuenta se dan. El aborto, los Estados Unidos tiene
60 millones de babies que han asesinado. Ahora han pasado leyes para que el presidente Biden aprueba que un baby segundos antes de nacer o después de que nazca lo aborten. Un baby ya con todo, con todas sus facultades. Y le preguntaron a una señora de Planned Parenthood: oye, ¿y qué hacen si un baby nace? Pues lo dejamos ahí en la mesa y tratamos de ponerlo lo más confortable que podamos, pero lo dejan morir. ¡Qué barbaridad! Fíjense, en el Antiguo Testamento había aquellas personas que sacrificaban a sus babies. Prendían una estatua con las manos así, la calentaban y en esas manos ponían los babies. En los Estados Unidos, el aborto parcial. ¿Cuántos saben que es un aborto parcial? Levanten la mano los que sepan. Un aborto parcial. Okay. Un aborto parcial es cuando el baby ya está en su tercer trimestre, que ya va a nacer. El doctor agarra el baby y lo voltea y lo saca del vientre de su mamá y le deja la cabeza adentro. Lo voltea primero, porque todos saben que sabe con la cabecita para abajo. Lo voltean, sacan el baby, los bracitos, las manos y dejan la cabeza adentro. Entonces el doctor agarra unas tijeras y se las mete al baby aquí. Entra al vientre de la mamá, le mete las tijeras aquí, se las abre y luego agarra una aspiradora y le saca los sesos. Otros tipos de abortos donde cortan a los niños en el vientre de las mamás a pedazos. Y les voy a decir, hermanos, yo no me siento con la autoridad porque yo no soy el pastor, pero les voy a decir esto. A muchos cristianos que votaron por un presidente que cree en el aborto, un presidente que cree que está bien que se casen del mismo sexo. Y les voy a decir, eso ya pasó por la Corte Suprema, ya es legal en todos los estados. En todos los Estados Unidos, un hombre se puede casar con otro hombre o una mujer se puede casar con otra mujer. Y esto es muy curioso, fíjense que la interpretación de la Corte Suprema, que una persona, si quiere mucho a su mascota, también se puede casar con su mascota, porque dice entre seres queridos. Y es increíble, hermanos, lo que está pasando en nuestro país. Y la iglesia está dormida. Pastores que no hablan de lo horrible que es un aborto. Estuvimos boicoteando la Tucson Unified School District, que querían meter un currículo sexual en las escuelas. Se esperaron hasta que por la pandemia y luego con un Zoom meeting pasaron ese currículo. Nosotros juntamos a 600 personas que fuéramos al concilio de escolar. Y los paramos por un momento, pero cuando ya no tuvieron juntas en persona, entonces ellos pasaron esa ley. Sunnyside School District, la Sunnyside está peor. Ellos empiezan desde kinder a enseñar estas barbaridades. Y estaba pensando yo, está medio pesado lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí, está medio pesado lo que estoy hablando, ¿verdad? Nuestros hijos están aprendiendo esas cosas, le están enseñando cómo poner un condón, cómo tener sexo, cómo todo están haciendo. Entonces, la iglesia tiene que despertar. Hay muchos hermanos que estaba leyendo un artículo y ya tengo como 3-4 minutos para este tiempo. Estaba leyendo un artículo donde cristianos y escritores famosos
han cambiado su mente sobre la sexualidad. Un porcentaje muy grande de los jóvenes se están yendo de la iglesia por la posición que tiene la iglesia sobre la homosexualidad. Yo no escribí la Biblia, Dios mismo lo escribió. Y nosotros no podemos cambiar nuestra opinión simplemente porque alguien se siente de esa manera. Están, como dicen, sentimientos sobre hechos. La Biblia está muy clara. Y muchos pastores, cientos de pastores y cantantes cristianos ahora apoyan la homosexualidad, apoyan el matrimonio del mismo sexo. Y eso es lo que estaba mirando en este reporte. Mis hermanos, hay ataques espirituales muy fuertes que están pasando en nuestro país. Y todo lo que podemos hacer es pedirle al Señor misericordia. 60 millones de babies. Y saben que la señora Margaret Sanger, le tienen una estatua ahí en la universidad y en diferentes lugares, la celebran. Es la mujer que puso clínicas en vecindades de minorías, porque para ellos los afroamericanos eran una hierba que tenía que ser exterminada. Y ahora la celebran. Hillary Clinton dijo el otro día: a la persona que yo admiro mucho es a Margaret Sanger, una mujer racista que pensaba en eugenics, no sé cómo se dice en español, eugenics, pero de crear una raza superior de blancos, y quería exterminar a todas las minorías. Y por ese tipo los cristianos están votando, por esos políticos los cristianos están votando, por ese presidente los cristianos, muchos cristianos votaron por ese presidente. Y si usted me estaba oyendo por Facebook, este mensaje también es para usted. Nosotros como cristianos tenemos que despertar. En esta tarde oremos por misericordia, oremos que Dios, dice la palabra, que si mi pueblo se humillare, Él va a sanar nuestra tierra, pero nuestra tierra ahorita está podrida. Y me encantó lo que dijo el hermano Gregorio el otro día, la escritura que usó de la inmoralidad que hay en nuestro país. Vamos a orar y vamos en este día a tomar la Santa Cena. No sé si el hermano Víctor nos quieres ayudar con el. Vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra no es un libro de sugerencias, Señor. Tu palabra es un guía de mandamientos, Señor, para que nosotros seamos hijos obedientes, Señor. Damos gracias en este día, Señor, por tu palabra. Te pedimos que en este día que nosotros seamos aquellas personas que estemos con los ojos abiertos, porque dice tu palabra que han cerrado sus ojos para no ver, y eso es un acto voluntario, Señor. Y dice tu palabra que hay de aquellos, Señor, que detienen tu palabra, Señor, con injusticia. Y yo no quiero ser uno de esos personas, quiero ser una persona que, Señor, no quiere detener la verdad con injusticia. Y eso es lo que está pasando muchas veces. Y por eso es que tu iglesia está enferma y necesita una transfusión de sangre que nos vuelva a limpiar, Señor. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dice la Escritura que hagamos esto en memoria hasta que Él venga. Y el jugo representa la sangre de Cristo y el pan representa su cuerpo.
Y el Señor una vez hablando con sus discípulos, porque no eran solamente 12 discípulos, muchos pensamos, los 12 discípulos, no eran muchos discípulos. En una vez mandó a 70, de uno en uno, los mandó para que fueran y predicaran el evangelio. Y les dijo que el que no participara de su cuerpo y de su sangre no tenía parte con el Señor. Y el pan representa el cuerpo de Cristo, que por nosotros fue inmolado. Y tomemos en este tiempo el pan en nombre de Jesucristo. Y ahora tomamos la copa que representa su sangre. La sangre que fue derramada por nosotros. Hay muchas becas en las escuelas cristianas que usted puede, los hermanos se quedan con las becas porque no todos los cristianos toman ventaja. Yo le doy gracias al Señor, mis hijas ya crecieron, pero queremos que ellas también tomen ventaja de una educación cristiana, porque en las escuelas públicas es una porquería. Y están adoctrinando a nuestros hijos. Y tenemos que tener cuidado. ¿Tenemos tiempo para cantar el último canto o ya nos vamos? ¿Sí? Pasa el grupo y vamos a cantar un último canto. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Cantamos un último canto? Creo que es un canto muy apropiado en la cruz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Me dio el pecado, fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Que Dios les bendiga y que vayan con el Señor. Dios les bendiga.